Y vamos a hacer como un pequeño itinerario para comprender precisamente la elección, la unión que existe entre una lectura y otra. Las lecturas o las escrituras más bien no nacen de la nada. Ya ustedes incluso por catequesis sabrán que son inspiración del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo sabemos que son hechura humana, son redacción humana. Y si de redacción humana se trata, hay un problema presente. Fijémonos un poco en el inicio de la lectura del libro del Éxodo, que dirá: esto dice Dios a su pueblo. Dios está revelando su plan de salvación. Entonces Él les hace entender lo que no es agradable ante sus ojos. No hagan sufrir ni opriman al extranjero. Ser extranjero en cualquier lugar en época de ceniza parecería ser una cosa verdaderamente terrible para la persona que tuviera que salir a otro país en busca de su propio beneficio económico. No exploten a las viudas ni a los huérfanos, porque si hacen eso, ellos clamarán. También darán algunas indicaciones respecto de lo que es el préstamo de dinero, la usura, el porcentaje a veces macabro que se cobra precisamente por parte de los prestamistas a quienes no tienen otro más remedio que acudir a un préstamo. Miren, para ir muy lejos, hace como unos 4 días una señora me hablaba acerca de una deuda en la que se metió una amiga de ella. Me decía: yo no supe antes de esa deuda, si yo no la había dejado. Pidió un préstamo en un banco de 6.000 lempiras y solamente en intereses pagó 7.500. Solamente en intereses. Eso es pecado. Y eso es un pecado abominable. Pero nos damos cuenta que no es un pecado nuevo. Es un pecado que viene dando dolores de cabeza desde siglos antes del nacimiento de la persona adorada de nuestro Señor Jesucristo. Problema precedente. Hay un problema y por eso se escribe al respecto. Se espera, por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco, que entre otras cosas, como muchas cosas en el Papa Francisco, va a ser completamente novedoso. Esta encíclica, la primera de él por su parte, ya se nos ha adelantado que tratará el tema de la conservación del medio ambiente en el planeta, en un momento en que el mundo anda muy preocupado precisamente por eso. Se esperaba para octubre de este año, si no estoy mal, o sea que ya debe estar a días de salir. Y precisamente la respuesta que dará el Sumo Pontífice en nombre de la Iglesia y para toda la Iglesia respecto de algo que verdaderamente cada día está llamando más la atención. Esta casa que Dios nos dio para administrarla, no la estamos administrando, sino que por el contrario me parecería ser que la estamos destruyendo. Vamos a saber. Vamos a ver cómo, cuando lleguemos al Evangelio, el Evangelio va a ser una síntesis perfecta de eso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento de manera muy especial el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se centran de manera muy especial en dar leyes y leyes y leyes y leyes. A nosotros para catequesis de primera comunión nos hicieron aprender de memoria 10, ¿sí? Los 10 mandamientos. Pero a mí me cayó como un balde de agua fría cuando una vez en Bogotá un sacerdote me dice: mire, una persona podría cumplir perfectamente los 10 mandamientos y no amar a Jesús. Y eso me cayó re mal. Pero tenía toda la razón. Una persona puede cumplir con los 10 mandamientos y no amar a Jesús. Ni siquiera creer en Jesús. Porque como los 10 mandamientos se escribieron cuando Jesús existía, pero todavía no se había hecho hombre, o sea, todavía no se había dado el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces es curioso, porque a mí en catequesis de primera comunión me enseñaron los 10 mandamientos al derecho y al revés, pero no me enseñaron
enseñaron el mandamiento nuevo del amor del Nuevo Testamento. O sea, me dieron catequesis judía del Antiguo Testamento. Bendito sea Dios que eso en Honduras no pasó, que es un problema que teníamos en Colombia. ¿Sí? Aquí ustedes enseñaron muy bien la parte del Nuevo Testamento, pero en Colombia nos enseñaba en esa época la parte del Antiguo Testamento. Nunca me catequizaron primera comunión respecto de la novedad de Jesús en el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a sí mismo. Entonces, ya vamos a ver cómo en el Evangelio Jesús hace una síntesis perfecta de todo eso que se pide en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay leyes, pero las que usted se puede imaginar y las que no se puede imaginar también están ahí en el Antiguo Testamento, porque es que hay leyes para todo. Es impresionante que si una persona empieza a perder el cabello, entonces me dice que hay que averiguar si eso es natural o que hay que averiguar si eso depende de una enfermedad, porque si es enfermedad entonces es castigo de Dios por algún pecado, entonces esta persona... Bueno, es una cosa verdaderamente aterradora en el Antiguo Testamento la cantidad de variables legales que existen. Por eso era que ser un judío conocedor de la ley del tiempo de Jesús era muy difícil porque le tocaba estudiarse todo eso. Entonces, tenía que verdaderamente ser un erudito en cuestiones de la ley, como los que le van a hacer una pregunta a Jesús, un fariseo especial. El salmo responsorial se va a centrar de manera muy especial en el hecho de reconocer a Dios como un refugio. Por eso dice el salmo responsorial: Señor, tú eres Señor. Y parece que este salmo se desarrolla en el contexto de una situación natural que es violenta. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró del enemigo. Parece que es una situación violenta, parece que es una situación post-guerra. Pero entonces ahí encontré el auxilio, la esperanza, la ayuda, la misericordia por parte de Dios. También hay salmos que se dedican a manifestar que que Dios es refugio, pero en tormentas naturales. Por ejemplo, hay un salmo, no sé si ustedes lo recordarán, que dice: robar, dice, voz del Señor. Ese robar que se puede traducir como voz, que se puede también traducir como ruido. Entonces parece ser una persona que está en la playa parado y ve la tormenta que se va acercando. Y obviamente sigue a lo lejos esas llamaradas de luz, los destellos de luz, propios de los rayos, de los relámpagos, los truenos. Siente cómo se va acercando. Hace una descripción perfecta de cómo la tormenta le pasa por encima de la cabeza. Pero también hará una descripción perfecta de cuando la tormenta se baja y dirá: al final el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y la enseñanza de ese salmo es que mientras la tormenta fue más fuerte, por encima de la tormenta estaba Dios. Es una enseñanza preciosa. Por encima de la tormenta, aún con el momento más fuerte, más cruel de la tormenta, en que los rayos parecían romper en dos los cedros del Líbano y todos sabían bien que el Señor estaba por encima de eso. Intentemos aterrizar esa parte. Las tormentas llegan a nuestra vida de muchas maneras, de muchísimas maneras. El rompimiento de una relación sentimental, de un noviazgo que deja un corazón ya sea herido y de ella roto. El rompimiento de una relación matrimonial. Más duro aún se hizo el portero. Y más duro aún si empiezan a utilizar los hijos para atacarse de los papás. Entonces, pero eso no sucede aquí en Honduras, eso es por allá en Colombia. Entonces, el rompimiento matrimonial. Me quedé sin trabajo y tengo deudas. Me siguen llegando las cuentas por cobrar. Es una tormenta también en mi vida. O el hijo adolescente que está contestando muy mal, que parece que hay muy malas amistades, que todo me lleva a pensar que de pronto hay drogas o alcohol de por medio.
situaciones adversas en torno a la integridad de la familia, la tormenta que se aproxima. Esas son nuestras tormentas. Pero en una tormenta también relatada por el libro de los Salmos, habrá una en el desierto, y en la que aparecerá la figura de Dios como la roca de mi salvación, y a lo mejor ustedes la han escuchado en muchas ocasiones. El Señor es mi roca, la roca de mi salvación. ¿Y eso hacia dónde conduce? Conduce precisamente hacia una tormenta en el desierto que es terrible. El viento acompañado de una arena a una velocidad verdaderamente impresionante y con capacidad de aterrarlo vivo en cuestión de 3 a 5 minutos. Pero ¿cuál es la única forma de salvarse en medio de una tormenta en el desierto? Encontrar un refugio. Y si no encuentra un refugio, una roca. Y hacerse al lado de atrás de la roca. Ustedes dirán, ¿cuál es el lado de atrás? Pues el lado de atrás de la tormenta. Si la tormenta viene por este lado, usted se acurruca a este. De tal manera que la fuerza más cruel del viento le pega la piedra por este lado y usted acá tenga un poco de respiro. Y toda la arena acumulada llega a este lado, pero no lo entierra usted. Entierra la piedra, pero no lo entierra usted. Y cuando pasa la tormenta, usted dirá, esta piedra fue la que me salvó. Esta roca fue la que me dio salvación. Pero eso a lo mejor es obra de Dios que la puso en mi camino. Venimos encontrando eso. Lo curioso es cuando en vez de encontrar la esperanza en Dios, encontramos en Dios también la razón de nuestra desdicha. Y ustedes dirán, padre, pero ¿cómo es eso de que encontramos en Dios la razón de nuestra desdicha? Es que miren, muchas ocasiones nosotros todavía seguimos concentrados en esa catequesis del Antiguo Testamento en que pensamos que lo malo que acontecía en nuestras vidas era por obra de Dios. Está enfermo, eso es castigo de Dios, quién sabe qué porquería habrá hecho. Perdió un pie, castigo de Dios, es que fue terrible esa muchachita de adolescente, ay Dios se la sacó. Se quedó sin trabajo, bien hecho, el castigo de Dios, quién sabe qué habrá hecho. Y seguimos todavía matriculados, después de 2000 años del nacimiento de Jesús, que viene a enseñarnos exactamente lo contrario, seguimos matriculados en esa misma usanza. Tanto así que en el pensamiento latinoamericano, todavía frente a los problemas seguimos diciendo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? O sea, la culpa fue de Dios. Es una palabra que me llegó a estar de nuevo. Entonces me llegó el virus de Débora y Dios mío, pero ¿por qué lo permitiste? Pues que Dios no le trajo el virus a usted y se lo colocó para que se enfermara. Ni tampoco se lo lleva, se lo va a quitar. Dios cumple con una función específica, amarlo. Pero Dios no le está colocando el virus ni se los está quitando tampoco a nadie. La razón fundamental de ser de Dios es el amor. A veces hacen cosas que son muy tontas. De pronto algo que a una zapatería y se compra uno de esos zapatos con cartón de 9 centímetros de largo y se encarama encima, yo no sé cómo hace para subirse a eso. Entonces va 9 centímetros ahí, la pobre está que ni puede caminar, cuando sale se troncha a pie y le queda ese código así del tamaño de un balón de fútbol americano y entonces va a decir ella, Dios mío, ¿por qué? Pues por boba, porque se tenía que subir ahí, nadie le dijo a usted que se subiera. Entonces, pues pudiéndose comprar un cartón más pequeñito, ¿no? Algo más modesto. Entonces, eso no fue culpa de Dios, eso fue culpa suya. Suya. Y le echamos la culpa a Dios. No es Dios el culpable. ¿Por qué Dios permite que haya tanto mal en el mundo? El mal en el mundo no es obra de Dios. La típica pregunta que a veces nos hacen a los sacerdotes, de pronto vamos caminando por ahí en la calle con alguna persona y dice, no, yo estoy pidiendo esto, y te señala a la persona que está ahí pidiendo limosna. Si Dios existe, ¿por qué esta injusticia tiene que existir? Y una persona que está ahí dándole pecho de pronto a un bebé en una situación de
y con la mano extendida para pedir limosna. ¿Por qué Dios lo permitió? Dios no puede arrepentirse de eso. Dios cumplió con darnos un plan de salvación y nosotros cumplimos con el hecho de acoger en nuestra propia vida el plan de salvación o sencillamente irnos por un camino diferente. Esta mañana veía, a veces me gusta por la parte psicológica que también manejo, veía el perfil de un delincuente norteamericano y prácticamente a la conclusión que se llegaba era que él había nacido para ser un hombre perverso y disfrutaba de su perversidad. Pudo haber elegido el camino diferente, pero eligió el camino de la perversión y disfrutaba haciendo sufrir a los demás. Por eso se constituyó en un cruel asesino. Dios lo creó, sí lo creó hombre, para que en su libertad escogiera el camino del amor, pero él escogió un camino diferente. Lo primero que Dios nos dio fue la vida, y lo segundo que nos dio fue la libertad. Dios no puede obligar a nadie. Yo soy especialmente duro cuando una mujer llega al grano y dice: padre, yo te hago que mi hijo no quiere venir a misa, padre. Déjeme a la casa. Ay, padre, pues yo no quiero que venga, sí, pero él no quiere. Entonces, peor que venga a misa haciendo mala cara, porque eso es peor de pecado. Porque está ofendiendo al Señor, que se entregó también por la salvación de su hijo, pero él prefiere quedarse en la casa. Entonces, y ya llegará un momento para su hijo, porque aunque se quede en la casa, también el Señor tiene un momento específico para llamar a cada persona. No a todos el Señor nos llama a la misma hora. No a todos. El ladrón que muere al lado de Jesús fue llamado a la última hora de otras cosas. Y es muy curioso que la primera persona a la que Jesús le dice que va a estar con él ese día del paraíso fue un ladrón. ¿Y en qué momento se lo prometió? En su última hora. Ahí le llegó el momento. Cuentan que Simón Bolívar, que es como el Francisco Morazán de Sudamérica, para 5 países especialmente, entre ellos Uruguay. Cuentan que Simón Bolívar, allá en la ciudad de Santa Marta, justo antes de morir, acepta la conversión y se bautiza. Algunos dicen que no, eso nunca lo hizo Simón Bolívar. Yo espero que ojalá se lo haya hecho, porque si se bautizó 2 minutos antes de morir, eso significa que todos sus pecados quedaron borrados y eso significa que él murió santamente. En el último momento el Señor le dijo. Pero nosotros que estamos presentes aquí, podríamos decir: ya nos ha llamado, ya hemos escuchado su palabra, ya hemos comulgado, ya hemos escuchado algunas reflexiones, ya sabemos quién es Jesús. Jesús no es una novedad para nosotros, tal vez su mensaje se haga nuevo permanentemente, pero Jesús lo conozco desde hace tiempo. Y tú, desde tu libertad, conociendo precisamente el designio de Dios, manifestado de manera plena en la persona de su Hijo, determinas si lo sigues o si no lo sigues. Hay una expresión bellísima que me parece que es una expresión paulina que dice: el Señor toca tu puerta, si tú te levantas y abres, Él entrará y cenará contigo. Porque verdaderamente me parece maravilloso. Pero ¿qué tiene que hacer Jesús para entrar a cenar contigo? Pues que usted se levante y abra la puerta. Porque si usted no se quiere levantar y abrir la puerta, Él no va a forzar a cerrarla. Téngalo por seguro. Él no va a forzar a cerrarla. Dios, Jesús, no va a entrar a la casa. Para eso, eres un hombre o una mujer libre. Y eso nos debe quedar lo suficientemente claro para mí
de la reflexión que hagamos respecto de las Escrituras. Tú eres el Creador. Y esa es una condición que ni Dios mismo puede lograr. Fíjense ustedes, qué respetuoso es el Creador, todopoderoso, omnipresente, todo lo puede, todo lo ve, todo lo oye, pero todo eso es lo que nos han caracterizado, pero no va a violentar tu libertad. Podría hacerlo, pero no lo va a hacer. Sería una contradicción. Si va a violentar nuestra libertad, ¿por qué nos hizo libres? Yo me hice esta reflexión cuando estudiaba Biblia en el seminario. El pecado de Adán y Eva. Entonces Dios le dice, bien, ustedes pueden consumir de todos los frutos del jardín del Edén, excepto de los frutos del árbol del bien y del mal. De ese no coman. De ese van a comer. Y yo decía, ¿no le habría quedado más fácil a Dios ponerles una cadena, así como hacemos nosotros con el perrito de la casa? Entonces, ponerle una cadena de tal manera que se puedan aproximar hasta que estén a 8 metros del árbol del bien y el mal, y que a ella no pueda pasar para asegurarse que no vayan a comer de él. Claro, eso le habría quedado más fácil, pero él quería hacernos libres. Y podemos juzgar a nadie, pero es que en ese juzgar nos estamos juzgando a nosotros mismos. Tú estás en entera libertad de decir la verdad o de mentir, sin embargo, mientes. Tú estás en entera libertad de ser fiel a tu pareja, sin embargo, eres infiel. Tú estás en entera libertad de no consentir malos pensamientos, sin embargo, los consientes. Somos libres. Jesús, por su parte, va enseñando no solamente de palabras, sino con su propio ejemplo, que ser fiel a la voluntad del Señor es posible. Y nos va a venir a hacer un resumen perfecto de todo lo que nos decía el Antiguo Testamento en sus enseñanzas, de manera muy especial en los libros de la Torá, o sea, en los libros del Pentateuco, en los libros de la ley, los 5 primeros de las Sagradas Escrituras. Y también nos va a hacer una síntesis perfecta de lo que dicen los profetas. Isaías, Oseas, Josías, Joel, todos los profetas, nos va a hacer una síntesis perfecta. Si no me creen, mire sus hojitas, la última frase que dice Jesús en el Evangelio de hoy. En estos 2 mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Mejor dicho, ahí está la síntesis perfecta. Yo diría qué capacidad de síntesis de Jesús. Como 17 libros del Antiguo Testamento nos lo resumen en 2 frases. Impresionante. ¿Cuál será esa síntesis? Amarás a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primera premisa. Segunda premisa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen. Esa parte me la quedé aprendiendo en mi catequesis de primera comunión. Esa parte no me la enseñaron solo. La vine yo a aprender después. Bueno, porque se dan cuenta que no llaman todos a la misma hora. ¿Se dan cuenta? Ustedes que sí tuvieron esa catequesis desde su primera comunión, bendito sea Dios que ustedes se lo ven. Yo no. Para poner males, a mí me catequizó un soldado, entonces ya se imaginarán semejante catequesis, porque yo estudiaba en colegio militar en Colombia, ustedes ya se imaginarán. No se aprenda el creo, no le dan 4 vueltas al estadio. Aprenda esa carrera. Entonces ya se imaginarán esa forma mía de acercarme a la primera comunión. Pero bueno, ahí está. Ni a todos los llama de la misma manera, ni a todos los llama de la misma forma. Sí. Ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente que si yo verdaderamente deseo hacer la voluntad del Señor a través de mi vida, no haré nada que pueda dañar a otra persona como no quisiera que se hiciera nada que me dañara a mí mismo. Algo verdaderamente precioso.
Cuando fui catedrático de ética en la Universidad Católica aquí en Honduras, había algo en lo que yo me encargaba que eso lo llevara clarísimo. La primera norma moral. La primera norma moral es no hagas daño. Y al no hacer daño, estás haciendo bien. ¿Cuál bien, padre? No estás haciendo daño. Eso no es hacer bien. No hacer daño. Independientemente de eso, no hagas daño. Y al no hacer daño, estás prestando un beneficio. ¿Veis? Respeto a Jesús. Y aquí es donde nosotros podemos contestar a la pregunta que posiblemente podríamos elegir a partir de la lectura de este Evangelio. ¿Verdaderamente amo a Dios sobre todas las cosas y verdaderamente amo al prójimo como a mí mismo? Alguna vez, predicando en una parroquia en Italia, con una dificultad que no sabía hablar italiano, entonces medio lo maltrataba, pero me lo entendieron muy bien. Le decía a un grupo de personas que me tuvo que catequizar, les hablaba de esa canción de Ricardo Arjona, que está llena de leyes, entre otras cosas, pero sin embargo se tiene una cosa que es muy cierta. La canción de Ricardo Arjona que dice: de mi barrio, la más religiosa era Lola Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó siempre más. Ahí está. El Evangelio nos dirá: no todo el que diga Señor, Señor. Y ahí está perfecto el ejemplo de Doña Carlota. Era la más religiosa del barrio, hablaba de amor al prójimo, pero cuidado si le acercaba a un niño porque inmediatamente le dañaba el cuerpo. ¿Qué tipo de católicos somos nosotros? ¿Qué tipo de creyentes en Jesús? ¿Qué tipo de cristianos somos? De los que decimos Señor, Señor, y nos damos golpes fuertísimos de pecho, o somos del estilo en el que verdaderamente las personas dicen: mire, ese es un hombre en el que se puede confiar. Ella es una mujer a la que le puede depositar confianza. Ese verdaderamente es un hombre de Dios. No será perfecto, pero uno nota en él una firme disposición a ser una persona de bien. El cardenal Rodríguez a veces habla acerca de los epitafios, y es un ejemplo que me encanta. Del epitafio de Jesús que algún día encontrarán en su tumba, que no la van a encontrar por mucho que la busquen, porque como resucitó en cuerpo y alma, pues entonces la van a encontrar. Pero dice: pero si esa tumba hubiera existido y le hubieran hecho una frase lapidaria, como esas que nos gusta a nosotros colocar en las lápidas, ¿cuál habría sido la frase de Jesús? Aquí yace el que pasó por el mundo haciendo el bien. Ese sería el epitafio de Jesús. Aquí yace el que pasó por el mundo haciendo el bien. Pero por el contrario nos decía: ¿cuál sería el epitafio de Judas Iscariote? Aquí yace el que más le valdría no haber nacido. ¿Por cuál epitafio quisiéramos nosotros que se marcaran nuestras correspondientes lápidas cuando el Señor nos llama a este mundo a su presencia? Que estas intenciones nos motiven para seguir adelante en la celebración de su sagrado misterio, nos motiven para acercarnos juntos al altar del sacrificio santo, y nos motiven también para intentar ser mejores hombres y mujeres al ejemplo de Jesús. Bendito sea para siempre.